previa a la presentación de la ponencia quiero hacer dos introducciones. La primera tiene que ver con el objeto de mi ponencia y que básicamente es una referencia al texto que yo presenté para el libro, y es un análisis no desde el punto de vista de la faceta doctrinal del derecho penal, sino más bien la aplicación del derecho en la práctica. Por eso, como cualquiera que luego estudie el libro pues lo podrá verificar, pues se trata de la aplicación práctica de un delito conforme la jurisprudencia de nuestra Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y en segundo lugar, creo que mi ponencia va a ser en este sentido disruptiva con lo que se ha presentado hoy en día y quizás con lo que se ha presentado también en Bogotá, porque todos los ponentes y todas las ponentes que hoy han hecho su presencia aquí se han ocupado de temas de parte general del derecho penal. Yo me voy a ocupar de la parte especial del derecho penal. Quizás la única excepción, si no estoy mal, fue con la conferencia de Carmen en Bogotá, que se ocupó de temas de protección de la vida, pero claramente pues soy la excepción en los ponentes del día de hoy. Bien, sin más preámbulo, mi ponencia se llama Incumplimiento contractual o delito de estafa, y me quiero referir a los criterios que ha utilizado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para delimitar cuándo estamos en presencia de un delito de estafa y cuándo, por el contrario, frente a un asunto que simplemente tiene connotaciones civiles pero no penales. La ponencia la voy a dividir en una breve introducción, luego voy a señalar cuál es el problema, a mi juicio, en los criterios de delimitación de la Corte, para explicar esos criterios en un tercer momento, y finalmente unas muy breves conclusiones donde yo apunto cuál creo que puede ser una vía de solución al problema. Entonces comienzo con la introducción. Conforme con la opinión de nuestra doctrina, el delito de estafa se integra por los elementos de un engaño que debe producir un error, el cual es causa del acto de disposición patrimonial, generador del perjuicio patrimonial y del provecho ilícito. Este concepto se reconoce también en la doctrina extranjera, al margen de la concreta redacción de la figura típica de cada país. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la definición del delito de estafa, reconoce que éste se compone también de los elementos del engaño, del error, del acto de disposición patrimonial y finalmente del perjuicio económico y del provecho ilícito. En estos términos se expresaba ya el profesor y magistrado Alfonso Reyes Echandía al pronunciar como ponente sentencias en las que se analizaba justamente el delito de estafa. Ello se puede constatar, entre otras, en la sentencia aprobada con acta número 69 de 1984, donde Alfonso Reyes manifestaba, abro comillas, el núcleo rector de la estafa radica en la obtención de un provecho ilícito de connotación patrimonial en perjuicio ajeno, como resultado de inducción o mantenimiento en error de alguien por medio de artificios o engaños. En términos equivalentes, se ha pronunciado la reiterada jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de lo cual es buen ejemplo, entre muchas otras, la sentencia del 2 de diciembre de 2020 con ponencia de José Francisco Acuña. ¿Cuál es el problema en relación con la aplicación práctica de este delito? Sorprende que la coincidencia en los elementos del delito de estafa, tanto en nuestra doctrina como en nuestra jurisprudencia, dé lugar a decisiones tan dispares al momento de interpretar y aplicar el delito en casos concretos. Un estudio de las sentencias de la Corte deja una sensación de desconcierto por la disparidad y no en pocos casos oposición en los criterios de solución de los casos objeto de análisis, lo que lleva a soluciones antagónicas. Ello se ve en sentencias que se ocupan de hechos cuya base fáctica está referida a contratos de compraventa sobre objetos sometidos a registro, en los que el comprador desconoce que el bien objeto de transacción se encuentra sometido a gravámenes o no pertenece al vendedor y sin que esta información sea suministrada por el vendedor. Basta como ejemplo de esta disparidad dos sentencias. Ok. Muchas gracias. Muy bien. La sentencia de 2002 con ponencia de Jorge Aníbal Gómez Gallego y la sentencia de 2008 de la ponente María del Rosario Gómez de Lemus son buen ejemplo de esta disparidad. En el primer caso, me refiero a la sentencia del doctor Jorge Aníbal Gómez, se condena por delito de estafa agravada en primera y en segunda instancia, y la Corte no casa la sentencia,
sobre la base de unos hechos que dan cuenta de la compraventa de un inmueble sobre el que pesaba un embargo ejecutivo, hecho que no fue informado a la parte compradora, habiendo ésta pagado el precio del inmueble. En la segunda sentencia, la de la doctora María del Rosario González de Lemos, se absuelve por delito de estafa sobre hechos referidos a la venta de un vehículo, sobre el que pesaban 3 embargos, lo que era desconocido para los compradores del vehículo y que no fue informado por el vendedor. La disparidad de soluciones tiene como causa la discrepancia de criterios de solución, generalmente todos ellos referidos en concreto a un elemento del delito, el engaño. Todo esto genera, a mi juicio, inseguridad jurídica en la medida en que en una sociedad de libre mercado, en uno de cuyos pilares está el libre ejercicio de la actividad económica, todos deberíamos poder prever qué conductas comportan riesgo de realizar el delito de estafa. Sin embargo, conforme con nuestra jurisprudencia, resulta claramente difícil advertir ex ante si el silencio o la mentira sobre la existencia de un gravamen en el bien que se ofrece en venta será o no constitutivo de engaño típico de estafa, situación que merma ostensiblemente el valor político criminal de garantía que debe realizarse mediante la tipificación del comportamiento típico, principio este que fue claramente defendido por el profesor Reyes Echandía. ¿Cuáles son los criterios de solución que la Corte ha presentado en relación con este problema? Y paso a la segunda parte de la presentación. Las categorías de la conducta punible han sido sometidas a un proceso de valoración y normativización que los ha alejado de una concepción exclusivamente ontológica. Este proceso no se ha limitado a la parte general del derecho penal, alcanzando también la parte especial. Así, ni aun los elementos que desde la parte especial se identifican como claramente descriptivos pueden entenderse hoy sin una perspectiva valorativa. Ello tiene repercusión en los delitos económicos y buen ejemplo de ello ha sido el delito de estafa, y de esto creo yo dio buen ejemplo hace ya varios años la profesora Pérez Manzano en España. Este desembarco del normativismo en el análisis del delito de estafa ha sido también evidente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ello se puede verificar porque la existencia de un error, producto de un engaño, unido a los demás elementos del delito, creo yo ya no es criterio suficiente para afirmar el delito de estafa. En la sentencia de 2008 de la magistrada María del Rosario González se afirma que la existencia de un error, de un engaño y, en este caso, representado por la ocultación de elementos relevantes para la negociación, como es la existencia de un embargo sobre el bien, no es suficiente para la apreciación del elemento engaño y con esto de una estafa, pues el problema, se dice en la sentencia, no es un problema fáctico, no es el problema de verificar un error, sino un problema jurídico y, abro comillas, dice la sentencia, consistente en determinar si en realidad ocultar al comprador de un bien sujeto a registro, un hecho que aparece en el mismo, reviste o no entidad para generar el engaño propio de la estafa. Cierro comillas. La introducción de criterios valorativos en el análisis de este delito conduce en definitiva a formular criterios de distribución de deberes de información entre quienes intervienen en el tráfico jurídico, lo que permite formular un interrogante ya mencionado hace algunos años por la profesora Pastor Muñoz: ¿quién es responsable del déficit de conocimientos de la víctima? Y digo yo, paralelamente, cuando un incumplimiento de un contrato civil pertenece o hace tránsito a un asunto de competencia del derecho penal. Un panorama en este sentido presenta a juicio de la Corte 4 respuestas. La primera de ellas: resultan típicas de estafa aquellos engaños sobre elementos esenciales del negocio o cuando el engaño es causa de la celebración del negocio. Así, la Corte ha sostenido que la relevancia penal de un negocio civil se presenta cuando el engaño tiene por objeto elementos fundamentales del contrato, y esto último entre comillas, o cuando es causa para la realización de un negocio. En estos términos se ha expresado, entre otras, la sentencia de 2020 del magistrado ponente José Francisco Acuña. El conjunto de criterios que han estado vinculados a esta fórmula de solución, repito, elementos esenciales del negocio o que el engaño es causa del negocio, no me resulta convincente, pues esto no permite definir la relevancia penal de un engaño sobre la base de un contrato, pues el dolo como vicio del consentimiento en materia civil se estructura conforme el artículo 1515 del Código Civil cuando, entre comillas, aparece claramente que sin él no se hubiera contratado, cierro comillas,
y esto ha sido calificado como dolo principal o determinante que conduce a la acción rescisoria del respectivo contrato, como nuestra doctrina lo ha señalado Rengifo Gardiazabal. En otras palabras, el dolo como vicio del consentimiento no difiere de aquello que en esencia es el engaño en el delito de estafa, pues la definición que en el ámbito privado se ofrece de dolo, y reitero en ello, lo explica el profesor Alberto Tamayo Lombana, se presenta como una conducta ilícita de uno de los contratantes orientada a inducir en error al otro a fin de que concluya un negocio jurídico. Los medios empleados para esa inducción en error pueden ser estos: la maniobra, el engaño, el artificio, la mentira o la reticencia. Tampoco convence este criterio de relevancia, pues no permite soportar una diferencia sustantiva con la relevancia civil del negocio jurídico. Los denominados por la Corte elementos fundamentales del contrato no pueden referirse a nada diferente que a los elementos de la esencia del mismo, conforme el artículo 1501. Y como se desprende de la regulación civil, el error en relación con estos elementos es vicio del consentimiento. Segundo criterio de solución: el engaño antecedente al cumplimiento del contrato. Otro de los criterios al uso por nuestra jurisprudencia es el denominado criterio cronológico, conforme con el cual la relevancia penal del contrato tiene lugar cuando el engaño antecede a la celebración del mismo o es concomitante con este. Esta posición puede encontrarse, entre otras, en la sentencia de 2006 del magistrado ponente Yesid Ramírez Bastidas, en la cual se afirmaba, abro comillas, al inicio de la negociación no se evidenciaba maniobra engañosa alguna que hubiera podido inducir en error al comprador, y el incumplimiento posterior del contrato rompe con el esquema delictivo del tipo penal imputado. Cierro comillas. Este criterio, a mi juicio, tampoco resulta convincente. Tanto para el engaño propio del delito de estafa como para el dolo como vicio del consentimiento, es necesario que el sujeto, en un momento previo al negocio, lleve a la otra parte a contratar sobre la base de mentiras. Por ello, tanto en materia civil como en el ámbito penal, el dolo debe presentarse de manera precedente. Ello se desprende de los artículos 1510 y 1515 del Código Civil, pues en ellos se establece que el dolo vicio del consentimiento se presenta cuando, abro comillas, recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, cierro comillas, y cuando el error producto del dolo debe ser la causa de la negociación conforme, repito, el artículo 1515 del Código Civil, lo que no permite entonces una interpretación distinta a exigir que tal dolo debe ser antecedente o cuando menos concomitante, pero nunca posterior a la negociación. Tercer criterio: criterios de imputación objetiva y deberes de autoprotección de la víctima. La Corte Suprema de Justicia en no pocos momentos ha buscado determinar la relevancia penal de los negocios jurídicos con fundamento en criterios de imputación objetiva y en la exigencia a la víctima de deberes de autotutela. En consecuencia, la tipificación del delito de estafa no se reduce a que exista un engaño, pues se requiere para la imputación del delito que los mismos sean idóneos para superar las barreras de autoprotección que le son exigibles a la víctima en ejercicio de una actitud diligente por su parte. La primera sentencia donde de forma clara se exige un criterio normativo de imputación, concretamente el ejercicio de mecanismos de autoprotección por parte del perjudicado, es la sentencia del 2003 del magistrado ponente Álvaro Orlando Pérez Pinzón. En esta sentencia se afirmaba, y abro comillas, pero ciertamente, como lo señala la delegada en su estudio, haciendo eco de la teoría de la imputación objetiva, se considera que no todo engaño que pueda concebirse causal respecto del resultado perjudicial permite la imputación del resultado a la conducta del autor, pues de acuerdo con el argumento victimológico, la víctima debe acudir a los mecanismos de autotutela exigibles, porque será entonces punible el comportamiento capaz de sobrepasar la barrera de contención que supone la propia actitud diligente del perjudicado. Cierro comillas. Esta tesis se defiende en muchas otras sentencias, pero quiero mencionar también la sentencia de 2008 de la magistrada ponente María del Rosario González de Lemos, en la cual se introducen criterios de modulación de los deberes de autotutela o autoprotección en función del tipo de víctima. Concretamente se habla o bien del nivel intelectual, de la pericia en asuntos de la naturaleza de la cual se trata, de las experiencias, del medio social en donde se desenvuelve y de las herramientas jurídicas brindadas por el Estado para su protección. Elementos que a juicio de la Corte incluso pueden conducir a constituir que el sujeto activo asuma una posición de garantía frente al sujeto pasivo si éste no puede, y así lo dice la Corte, entender cabalmente los pormenores del negocio. Por el contrario, si ambas partes pueden entender cabalmente los pormenores del negocio,
no solo no es posible derivar posición de garantía alguna, sino que le es exigible al sujeto pasivo realizar labores de autotutela cuya inactividad permite imputarle las consecuencias lesivas que de tal omisión se deriven. Las razones para criticar las medidas de autoprotección se han sustentado en distintos argumentos, muchos de ellos que comparto plenamente. Así, el primero de ellos, en la consecuencia negativa que ello tendría en el tráfico comercial, pues la carga de averiguar la información suministrada a cada parte implica una ralentización de la dinámica propia de los negocios. En segundo lugar, en la imposibilidad de exigir un comportamiento responsable en relación con un sujeto que, por virtud del error, no actúa en forma libre. En la existencia de principios de orden constitucional y legal que rigen la actividad económica, según los cuales es posible que la actividad económica se rija justamente por principios como el de libertad y buena fe. Adicionalmente, y como ha apuntado el profesor Hernández Basualto, la introducción de criterios de imputación objetiva a la manera de Roxin en el análisis del delito de estafa introduce criterios que no resultan consistentes con el pronóstico objetivo posterior para verificar la creación de un riesgo prohibido, como quiera que en el juicio de pronóstico se introduce un elemento ajeno, como es la evaluación que en un hombre medianamente diligente pueda tener el engaño, pero no la aptitud de ese engaño para generar un error en alguien, olvidando con ello que engaños que pueden ser burdos en un sujeto medianamente diligente son por el contrario creadores de riesgos para otros. Igualmente, la exclusión del engaño sobre la base de deberes de autotutela o autoprotección implica abrir espacios de riesgo permitido, lo que tampoco me convence, cuando de lo que en realidad se trata es de conductas dolosas, patrimonialmente perjudiciales y en relación con las cuales no es posible advertir utilidad social alguna. Finalmente, desde la propia dogmática del derecho civil, también se expresan críticas, a mi juicio, fundadas a la instalación de deberes de autoprotección, como lo afirma en nuestra doctrina civil el profesor Rengifo Gardiazabal, al señalar, abro comillas, esta doctrina resulta sumamente exigente, ya que asume que las personas pueden prevenir el error, o al menos pueden librarse por sí mismas de ciertos errores. Además, la idea de que existe un deber de no caer en error es un tanto anómala, dada la naturaleza falible de las capacidades humanas. Podría decirse que las nuevas formas de concebir el error tienden a proteger más la seguridad de los mercados que la autonomía de la voluntad. Último criterio expresado por la Corte, el incumplimiento de deberes en el ámbito de competencia que impone la actividad negocial. La sentencia de 2016 del magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, además de criticar la asignación de deberes de autoprotección a la víctima, señala que las relaciones comerciales parten del ejercicio de la libertad, la cual debe fundarse en la buena fe, principio que impone la satisfacción de expectativas que derivan del ámbito propio de organización. Me voy a permitir leer un breve párrafo de esa sentencia. Abro comillas. El postulado de la buena fe, por tanto, exige que las partes actúen de manera recta y transparente durante la celebración de un negocio jurídico, de tal manera que si una de ellas le suministra a la otra información contraria a la realidad que la determina a realizar la transacción o le oculta maliciosamente datos que de haberlos conocido se habría abstenido de llevar a cabo, incurrirá en el delito de estafa, pues de esa forma habrá acudido a medios eficaces para inducir o mantener en error a la víctima y así obtener provecho patrimonial ilícito con perjuicio ajeno. En esos eventos, como lo señala la Sala en la sentencia del 27 de octubre del 2004, es claro que el autor del hecho no se comporta dentro del ámbito de competencia que le impone la organización, es decir, defrauda las expectativas que de él se esperan, contrariando el principio de confianza que regula las relaciones de la vida en sociedad. Esta tesis transita por un camino, a mi juicio, adecuado en la determinación de la relevancia penal del engaño en el delito de estafa. Sin perjuicio de ello, se echa de menos en esta línea jurisprudencial la falta de concreción de los criterios a través de los cuales es posible el reparto de deberes en el ámbito contractual. Es decir, no resulta suficiente, dado su grado de generalidad, apelar simplemente al principio de buena fe o al ámbito de competencia sin establecer criterios que permitan determinar qué compete a cada quien. Paso a unas muy breves y finales conclusiones. Los criterios normativos de distribución de competencias tienen como fundamento el principio de libertad económica constitucionalmente reconocido de conformidad con el artículo 333 de la Constitución Política, principio este de libertad económica e iniciativa privada que se expresa contractualmente en la autonomía privada
la cual permite en la práctica, como indicaba el profesor Inestrosa, libertad de contratar o no contratar, libertad de escoger con quién contratar, libertad de seleccionar la figura más apropiada para el caso, libertad de determinar el contenido de la disposición, a las cuales se habría que agregar, entre otras, en afán de plenitud expositiva, libertad de celebrar el negocio por sí mismo o por medio de representante, apoderado o interpuesta persona, libertad de forma de actuar o más derechamente de expresarse, y libertad de prevenir y realizar la determinación del negocio. Dicho esto, la regulación constitucional, a la par que reconoce la libertad económica y la iniciativa privada, establece límites que se encuentran orientados, entre otras cosas, a que este ámbito de libertad deba cumplir una función social y garantice, a su vez, la libertad económica de los demás intervinientes en el tráfico comercial. Hasta aquí las palabras del profesor Inestrosa. Los límites propios de la libertad, además de criterios de función social, deben ordenarse en procura de la propia libertad de todos los intervinientes. Es por esto que las normas que se encaminan a la protección del patrimonio, en particular las normas penales y entre ellas el delito de estafa, no pueden desconocer que el objeto de protección, bien dentro de un concepto jurídico económico de patrimonio, está acompañado por la garantía de un ámbito de libertad como base necesaria para el ejercicio de actividades económicas. Por lo anterior, esa base de libertad solo puede garantizarse si cada uno de los intervinientes cumple con las cargas que derivan de su posición en el mercado, conforme a los límites propios de la autonomía privada. En este sentido, tales cargas son el primer pilar en el marco de la responsabilidad penal, conforme a los límites que son propios a la autonomía de la voluntad, como son, conforme a los artículos 768, 769 y 2531 del Código Civil, actuar con legalidad, con lealtad y corrección. Sin embargo, no cualquier incumplimiento de los deberes de legalidad, lealtad y corrección hace tránsito o debe hacer tránsito a la responsabilidad penal. El incumplimiento de estos deberes, que ha recibido por la dogmática penal un término quizás poco acertado de deberes de veracidad, trasciende o puede trascender a la esfera penal cuando queden referidos a los estrictos términos del objeto de la relación económica. Sin embargo, una explicación más amplia del contenido y límites de estos deberes será preciso abordarlo en otro momento. Muchas gracias y espero con estas palabras homenajear la memoria del profesor Alfonso Reyes Echandía.